cristianos festejamos dos fiestas especiales al año, fiestas que las hacemos propias. Una es Navidad. Nos preparamos un par de semanas antes, proyectando a dónde nos vamos a juntar, qué vamos a comer, con quién nos vamos a juntar, preparamos el arbolito. Cuando llega el día estamos todos esperando el momento. Los que somos de América Latina estamos acostumbrados a eso. Aquí en Estados Unidos la gente es más fría, lo que no significa que no respeten el cumpleaños de Jesús, sino que por lo general a las 9, las 10 de la noche, por el frío, todos se acuestan a dormir, porque es muy probable que al otro día tengan que trabajar. Nosotros somos distintos, esperamos a las 12 de la noche para festejar, abrazarnos, desearnos una feliz Navidad y acercarnos al arbolito para ver qué regalo tenemos. El arbolito, los regalos no son símbolos religiosos, no son símbolos bíblicos, en ningún lado de la Biblia lo dice, son solamente costumbres de muchos años. Ahora, festejamos y nos hacemos regalos a nosotros mismos, pero no para festejar el cumple de alguno de nosotros, sino para festejar el cumple de nuestro Señor Jesucristo. Le hacemos algún regalo a Él. Hacemos algo para que Jesús se sienta complacido, lleno de gozo, como cuando nosotros cumplimos años. En el año, ¿hacemos algo para y por Jesús? Te queda como tarea hacer un análisis si somos merecedores de festejar con Jesús el cumpleaños. La segunda celebración es la Pascua, que los cristianos festejamos, la resurrección de Jesús. Muchos dicen la muerte y resurrección de Jesús. Yo no quiero festejar la muerte de nadie. De última, festejo la derrota del pecado. Pero la Pascua en esa época se festejaba 1500 años antes de nuestro Señor Jesucristo. Era la celebración que hacía el pueblo judío por la liberación de su pueblo de la esclavitud en Egipto, o sea, el éxodo de Egipto. Ese año la celebración era distinta a las demás, porque Jesús era el centro de atracción, porque tenía ya muchos seguidores, muchos forasteros que se acercaban principalmente para ver a Jesús, escuchar sus enseñanzas, ver sus milagros. Las autoridades querían aprovechar la oportunidad para desprenderse de él. Buscaban por todos los medios para llevarlo a Jesús, a la cruz, con los reos más peligrosos. Vemos cruces por todos lados, en las calles, plazas, montañas, iglesias, casas, en el pecho de las personas, en pulseras, aros, millones y millones de cruces, pero no todos saben el significado. Muchos lo hacen porque se cree que es un símbolo de fe. Pero en esa época, la cruz era el castigo para los delincuentes más peligrosos, como puede ser hoy la inyección letal, por ejemplo, donde hay países que todavía lo practican con aquellos que son juzgados y le dan la pena de muerte. La cruz era, es y será el símbolo más crudo del pecado. Y ahí estaba Jesús, crucificado, con dos delincuentes de los más peligrosos, pero era el plan de su Padre. El objetivo se estaba cumpliendo, el mal estaba comenzando a ser derrotado en la cruz. Jesús estaba empezando a pagar nuestras culpas, en ese lugar que solo Él puede sufrir. Estaba logrando para nosotros lo que nosotros no somos capaces de lograr. En algunos momentos nos daría por gracia el perdón de nuestros pecados y nuestra salvación. Gloria a Dios. Dice Mateo 27:46. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani, esto de Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Uno de los momentos más importantes de Jesús en la cruz fue este. Estaba sufriendo como cualquier ser humano y buscaba la presencia de su Padre, que lo había abandonado. ¿Dios verdaderamente lo había abandonado? Sí, lo había abandonado. ¿Nosotros podemos abandonar a un hijo por más desobediente que sea? No, ¿verdad? Y Dios lo había abandonado a su Hijo, aquel por el cual tanto nos amó que envió a su Hijo unigénito, para que todo que cree en Él no se pierda y tenga vida eterna. Así dice la Biblia. Esa es la respuesta por la cual Dios abandonó a Jesús en la cruz. Aparte porque la cruz es el símbolo del pecado. Dios aborrece el pecado,
pero ojo, no a los pecadores. Pero no podía estar con Jesús, porque de ser así, estaría haciendo algo contra su voluntad y su santidad se perdería. Dice Juan 19:30, capítulo 19, versículo 30 de Juan. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó su espíritu. ¿Qué significa consumado es? La traducción en el griego, que es el idioma original, consumado es, se dice tetelestai, que era la palabra que usaban los comerciantes cuando una deuda quedaba cancelada. Equivale a nuestro cancelado o pagado, no debe nada, sin deuda alguna. ¿Por qué decimos que consumado es? Es un grito de victoria. Porque acababa de vencer el pecado y terminaba de sufrir como pecador, y Satanás y sus seguidores quedaban totalmente vencidos. Ahora, ¿cuáles son los triunfos de Jesús en la cruz? Por ejemplo, le quitó el dominio a Satanás. Los que viven bajo su dominio ahora tienen esperanza. La muerte de Jesús fue la humillación para Satanás. Ese instrumento de tortura que es la cruz pasó a ser un altar de gloria. Con su muerte y su resurrección atrajo a todos los hombres de todos los tiempos. Todos los que hemos creído en Él, nos reuniremos con Él. La cruz fue el fin de la tragedia del pecado. El triunfo en la cruz fue la invitación a la salvación. Dice Mateo 11:28, capítulo 11, versículo 28 de Mateo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. La cruz convirtió en un lugar para salvar vidas. Jesús cantó victoria no porque fue el infierno en esos días, sino porque en la cruz había logrado salvar y acabar con las culpas de los pecadores, de aquellos que creemos en Él y declaramos que Él es el único Señor y Salvador. Dice que agarró las llaves del infierno, pero no porque estuvo allí, sino porque envió a Satanás a vivir por siempre en las tinieblas. Subió en la cruz para que nuestros pecados se borraran y pudiéramos ser hijos de Dios. Derramó su sangre para nuestra redención, es decir, pagó nuestras deudas para librarnos de la muerte. Venció la muerte. Por eso debemos arrodillarnos ante la cruz del Calvario y dejar nuestros pecados y empezar a ser hombres nuevos. Ante esa cruz que hoy debe estar vacía, Jesús resucitó. Aleluya. Dice una historia de Matías, que era un niño con unas capacidades mentales diferentes. A la edad de 12 años había cursado únicamente el segundo grado. Parecía que jamás podría pasar de ahí. Durante esas clases estaba distraído. Nunca respondía correctamente a las preguntas que se le hacían. La maestra, que ya no sabía qué hacer con él, se irritaba y lo trataba duramente. Harta de la situación, un día la instructora citó a sus padres para decirle que Matías debía asistir a una escuela especial, ya que para él era imposible seguir el ritmo de sus compañeros, debido a que el retraso mental que sufría era como un niño de 5 años. La mamá le explicó que en la ciudad no había ninguna escuela especial y que además sería terrible sacarlo de aquella escuela porque Matías se sentía muy feliz de estar allí. La maestra se encontraba en un dilema. Por un lado, quería entender la situación, aunque sabía que el niño no tendría muchas posibilidades de evolucionar, y por otro lado, de tenerle en clase. Era una carga muy pesada, tanto para ella como para los demás chicos. A pesar de la situación, su conciencia no le permitió tomar la decisión y aceptó que Matías permaneciera entre sus alumnos, pidiéndole a Dios que le ayudara a tener paciencia. Se aproximaba la Semana Santa y la maestra les contó la historia de Jesús, cómo murió y su resurrección. A continuación les entregó a todos los niños un huevo de plástico y les dijo: quiero que se lleven este huevo a su casa y que mañana lo traigan con algo en su interior que represente la Semana Santa de la que acabamos de hablar. Al día siguiente, cada alumno colocó el huevo en una canasta que estaba sobre el escritorio. Cuando la maestra comenzó a abrirles, encontró en ellos las más variadas expresiones que daban señal
de una nueva vida, de flores, mariposas. Cuando abrió en la que correspondía a Matías, el huevo estaba vacío. Pero como no quería que se sintiera mal, disimuladamente puso el huevo a un lado y tomó otro. De pronto el niño, totalmente exaltado, exclamó: «¡Hey, señor, ¿es que no va a decir nada de mi trabajo?». La maestra pacientemente contestó: «Matías, creo que no entendiste el trabajo que te pedí. El huevo está vacío». El niño, mirándole a los ojos, le dijo: «Sí, claro que está vacío, como también está vacía la tumba de Jesús, porque Jesús resucitó, y creo que esto es lo más importante de la Semana Santa». ¡Qué enseñanza! Jesús dejó la tumba porque su mayor deseo es habitar en tu corazón. Solo tienes que permitírselo. Tuya es la decisión. Hay millones y millones de personas que siguen teniendo a Jesús en la cruz. Hay que avisarles que Jesús resucitó. Seguro que algún día unos señores le deben haber dicho: «Hey, Jesús, vos sabés que la cruz vacía no nos sirve. ¿Por qué no te subís de nuevo? Así nosotros te podemos adorar». No podemos evangelizar si vos no estás en la cruz. Y lo volvieron a poner en la cruz hasta hoy. Si Jesús resucitó, ¿por qué lo volvieron a colgar? ¿Sabías que si estás adorando a Jesús en la cruz, estás adorando a un Jesús muerto? Jesús vino, vivió, nos dejó un estilo de vida perfecto, murió y con su muerte pagó por mis pecados. Luego resucitó para vencer a la muerte y a tu pecado. Subió a los cielos, está a la derecha de su Padre, y hasta que llegue el momento que venga a buscarnos, ¿no? Yo no soy uno de los 144.000 que dicen algunos, pero voy a hacer todo lo posible para que cuando Jesús venga a buscar a su novia, yo sea uno de los elegidos. Por lo menos quiero intentarlo, para que cuando me vea, poder decirle: «Hey, Jesús, yo soy Omar, ¿te acuerdas de mí?». Y él pueda responderme: «Claro, Omar, ¿cómo no voy a acordarme de ti, si esta noche estabas arrodillado clamando por mi presencia?». Yo creo que cuando Jesús ve una cruz con su figura, se debe cumplir lo que dice el versículo 35 del capítulo 11 de Juan: Jesús lloró. La frase más corta del Nuevo Testamento. Se debe ver de nuevo colgado en el madero y acordarse lo que sufrió por nosotros. Y hay gente que en vez de agradecerle, lo cuelgan como el peor de los pecadores. Ahora, nuestra responsabilidad es ser testigos de Jerusalén, o sea, en tu casa, en toda Judea, tu área de influencia, en Samaria, tu comunidad, y hasta lo último en la tierra. Dice Hechos 1:8. La revelación de la resurrección para nosotros hoy es testificar de este Cristo resucitado. Es por medio de este Cristo resucitado que podemos tener el poder para ser testigos. Esto es muy cierto en relación con los creyentes. El mensaje que oyeron las mujeres aquellas que decía: «No está aquí, pues ha resucitado», es un mensaje de confianza para nuestras convicciones. Estemos firmes y constantes. Es un mensaje para no bajar la guardia, nunca más. Crecer, siempre crecer. Es un mensaje de exhortación para servir al Señor, en la obra del Señor. Es un mensaje que le da sentido a nuestro diario vivir, sabiendo que vuestro trabajo es en el Señor y que no es vano. Que Dios te bendiga, que tengas una feliz Semana Santa y muchas bendiciones y hasta la próxima.